estar hoy lo puedan. Muy bien. Les debo una grabación que fue la que hice la otra semana que no estaba en Montevideo, porque la tengo en la computadora de Mirta, y entonces la tengo que pasar para la mía. Bueno, ando en esos líos técnicos, y como estos días hay de todo, digo, no me dio mucho tiempo a sentarme a hacer eso. O sea que soy consciente que debo una, ya cuando la tenga se las voy a pasar, pero no sé cuánto demoraré. Bueno, la semana que viene ya terminamos con todas las actividades y ahí tendremos tiempo. Recuerden que la semana próxima nos reunimos el miércoles a las 6 de la tarde en Arenal Grande para despedir el año, como lo hacemos siempre, compartiendo algo. Todos saben, y para los nuevos por las dudas, todos llevamos algo para comer, digo pequeñito, porque si no se junta muchísima comida y después hay que darla o hay que hacer algo con ella, y alguna bebida, porque supongo que seguirá igual de caluroso y por lo tanto vamos a necesitar combustible fresco, y pasar un buen rato y charlar un ratito para despedirnos hasta el año próximo. Este año, no sé para ustedes, pero por lo menos para mí se me evaporó, parece que comenzó ayer y ya lo estamos terminando. No sé cómo fue que pasó esto, digo, pero así fue. Y bueno, por un lado es bueno porque, bueno, tenemos otro año más en nuestro haber, y por otro lado también decimos, es un año menos que tengo, ¿verdad? Pero bueno, más vale pensar en la primera y no en la segunda. Es un año más que tenemos en nuestro haber de haber compartido momentos agradables con todos ustedes y con los compañeros que han venido a los presenciales, y bueno, eso es lo que cuenta. La semana esta vamos a intentar terminar algún tema de Islam ya saben que la idea es terminarlo el primer cuatrimestre del año que viene y luego continuar con otra temática que, bueno, pondremos en común en el primer cuatrimestre para ver qué hacemos en el segundo, ¿sí? A mí me interesaba ver algún elemento que tiene que ver con lo propiamente los tomas religiosos del Islam, porque lo que estuvimos viendo hasta ahora básicamente ha sido un poco la circunstancia del nacimiento del Islam, cuáles son las circunstancias históricas que llevan a que en el siglo VII arranque a principios del siglo esta nueva propuesta religiosa y civilizatoria, porque es una propuesta que va a calar hondo en la conformación de las comunidades islámicas a partir de ese momento, que hoy por hoy es la segunda religión en número de adeptos del mundo, tiene varios miles de millones de personas que profesan la fe islámica, y por lo tanto es muy importante, y para nosotros es muy desconocida, y eso nos causa muchas dudas y preguntas, y muchas no las sabemos contestar, obviamente, ni sabremos nunca. Pero en fin, la idea un poco va por ahí. Nosotros vimos que cuando se produce la revelación de Alá a través del arcángel Gabriel a Muhammad, es un ciclo de revelación, recuerdan que dura 22 años, y prácticamente la principal consecuencia que tiene la difusión de la revelación que Muhammad va haciendo de a poquito, primero a su núcleo más próximo, familiar y amigos, y luego a toda la comunidad árabe, con todos los problemas que ya vimos que se suscitan de la negativa de sus conciudadanos de la Meca de aceptar este tema, la ida a Medina, la guerra entre Medina y la Meca y la imposición final de la nueva doctrina religiosa y todo lo demás, y luego la expansión cuando el Islam se hace de toda la península arábiga, rápidamente se expande por el norte de África y hacia la Europa central y hacia la India y la China, ¿verdad? En una expansión muy rápida, como un reguero de pólvora, que en muy poco tiempo
ocupa una vasta extensión de terreno y una vasta cantidad de poblaciones de diverso origen que pasan a formar parte del mundo islámico. Entonces la principal consecuencia que tiene el ciclo revelatorio es la creación de una nueva comunidad de creyentes, ¿verdad? Así como pasó en el judaísmo y en el cristianismo, que se conformaron al ser convocados por los nuevos postulados de la fe en las comunidades judías o en las comunidades cristianas, eso que nosotros conocemos como iglesias, ¿verdad? Iglesia no como edificios, sino como comunidades fieles. Bueno, también en el Islam la principal consecuencia de la revelación va a ser la creación de una nueva sociedad de creyentes, que es la UMA, ¿verdad? Que ya la hemos nombrado, la UMA con doble M, UMMA. La UMA es la nueva comunidad de creyentes, ¿verdad? Que profesan la fe de Alá, llevada a ellos a través de su profeta, a través de su portavoz, Muhammad. Y entonces esta nueva comunidad se va a convertir en la casa de la salvación. Para ellos, el Islam es la casa de la salvación, es dar al salam. Yo en broma digo, darle al salame, sáquenle la E, al salame, dar al salam, ¿verdad? Dar al salam es la casa de la salvación. Es decir, que todos aquellos que conforman la UMA se encuentran dentro de los confines de los salvos, de lo que recibe el mensaje de salvación del profeta, ¿verdad? Y todos los que están fuera pertenecen a la casa de la perdición o de la ignorancia, ¿no? Porque no han recibido la iluminación verdadera de la última revelación, ¿no? Esto implica una ampliación del concepto de pueblo elegido que nosotros vimos con el judaísmo, ¿verdad? Cuando a través de Moisés y todo el ciclo profético judío se establece el pacto de Yahvé con su pueblo, es un pacto con un pueblo determinado, ¿verdad? No es un mensaje de tipo universal, sino que se hace para un pueblo que sella un pacto, una alianza con su divinidad, pero no tiene el judaísmo vocación universalista, cosa que luego es remediado en parte por el cristianismo, no por el cristianismo primitivo y por el cristianismo más cercano a la propia figura de Jesús y de su familia, que se mantienen muy cercano a este ideal judío de pueblo elegido, ¿verdad? Simplemente ahora esta modificación que plantea el cristianismo se da dentro de la familia judía, ¿verdad? Pero todos sabemos que se generó un grave problema con la posibilidad o no de expandir el mensaje de salvación que viene a través de Jesús, no solo al pueblo judío, sino también al resto del mundo. Y ese tema se va a dirimir con San Pablo cuando San Pablo haga la apertura del cristianismo a los gentiles, ¿no? Que se aparta de la tradición del núcleo primitivo y directo de Jesús. Está claro que el cristianismo, entonces, a partir de Pablo, por eso muchas veces se habla de una iglesia cristiana que es paulina, más que cristológica, porque es San Pablo el que le da la dimensión universal que nosotros le conocemos, ¿no? Pero que no siempre estaba de acuerdo con los propios familiares de Jesús o con su núcleo de apóstoles más cercanos. Pero de una forma u otra, el cristianismo plantea ya un mensaje universal dirigido a todos los hombres de buena voluntad que quieran seguir el mensaje del Salvador. Y este mismo camino es el que va a mantener el Islam. El Islam se plantea como dirigido no solo a los árabes, sino a todos los hombres que quieran recibir y aceptar el mensaje de salvación que Alá a través de su profeta les propone. O sea que es muy interesante esto, porque en la formulación de esta universalización del mensaje está también el fundamento de la Guerra Santa. ¿Por qué? Porque el Corán dice, entre otras muchas cosas, que a esta umma, a esta nueva comunidad, podrán pertenecer no solo los árabes, sino todos los hombres. Y el Corán dice, a los que creen por la fe, a los que no, incluso por la fuerza, ¿verdad? O sea que acá, a los que asumen la nueva religión por un movimiento de fe, obviamente no hay
ocasión ni razón para utilizar métodos violentos o la fuerza para realizar la conversión, ¿sí? También este mensaje de por la fe comprende a cristianos y a judíos, ¿verdad? Cristianos y judíos son considerados parte del ciclo revelatorio que el Islam perfecciona, porque son gentes del libro y todas reconocen su origen en Abraham. O sea que, en principio, la conversión por la fuerza nunca se planteó con relación a las comunidades judías y cristianas en el primer tiempo, ¿sí? Porque formaban todos parte de una misma tradición abrámica que nos hermanaba a las tres religiones en un mismo camino de perfectibilidad de un mensaje de revelación y de salvación. La utilización de la fuerza podía realizarse con los paganos, es decir, con aquellos que no profesaban ninguna de las religiones del libro. Y por lo tanto, a esos sí, si no se convertían de motu propio, se les podía hacer convertir por la fuerza. Y ahí está la base de la yihad o guerra santa. La guerra santa no es solo un movimiento violento, ¿verdad? Porque nosotros tenemos la idea, por los sucesos de la contemporaneidad, de que yihad implica guerra armada, ¿sí? Solamente. ¿Por qué? Porque hay muchos grupúsculos ultraconservadores y ultrapuristas islámicos que pretenden imponer la fe en Alá por métodos violentos, ¿verdad? Y ahí tenemos, yo qué sé, o supimos tener los hermanos musulmanes en Egipto, tenemos Al Qaeda, tenemos el Boko Haram por ahí dando vueltas, hay una cantidad de facciones muy pequeñas, de tipo armado, que producen todo el caos que nosotros estamos acostumbrados a ver y que a nosotros nos parece que eso representa la forma, el modus operandi del Islam. Cosa que no es así en absoluto, ¿verdad? Son unos grupúsculos minúsculos que utilizan estas vías violentas, incluso dentro de los propios ámbitos del mundo islámico. No solamente fuera del Islam, sino que dentro del propio Islam, con todos los líos que eso produce. Yo les quiero dar un concepto de la yihad o guerra santa para que tengan idea de cuál es el concepto general de la yihad. La yihad designa la lucha por el objetivo islámico de reformar la tierra. Lo que se proponía el mensaje de Alá a través de Muhammad es reformar la tierra, entendida la tierra, no como el sustrato físico, ¿verdad?, sobre el cual vivimos, sino la tierra como comunidad de los hombres viviendo en un territorio y teniendo una relación con ese territorio, con sus animales, con sus plantas, con su medio ambiente, diríamos hoy, ¿verdad? O sea que el planteo del Islam es reformar la tierra para que la tierra sea virtuosa y feliz, siguiendo los preceptos revelados por Muhammad. Este objetivo de reformar la tierra puede englobar el uso de la violencia, puede, pero no necesariamente lo engloba o lo supone, ¿verdad? Eventualmente puede, y vuelvo a decir, para los casos de resistencia de los pueblos paganos, se puede recurrir a la fuerza. La finalidad prescripta por el Islam, en este caso, ¿verdad?, no es la expansión territorial, ni la conversión forzosa de los pueblos al Islam, sino la toma del poder político para aplicar los principios islámicos a través de las instituciones públicas de la comunidad. El objetivo del Islam es copar los centros de poder. Chiqui, 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 chiqui. Aparecieron los marcianos, poco menos. O sea que el objetivo del Islam era hacerse con los mecanismos de poder de los territorios y pueblos que fueron entrando bajo su constitución para, a través de esos mecanismos de poder introducir la reforma social, religiosa, económico, política que implica el mensaje revelado por Muhammad. Por favor, que no sé quién es, no ponga el sonido, porque lo único que están haciendo es entrar una cantidad de ruidos. Así que este 5832 Galaxy A12, por favor, no habilites tu sonido, porque hay un ruidaje espantoso. ¿Sí? Gracias. Muy bien. O sea que vean entonces que el concepto de yihad es más extenso
que lo que es el concepto de una lucha armada, ¿verdad? Implica mucho más. Y no necesariamente implica la violencia. Es más, la mayoría, la inmensa mayoría de las poblaciones, de los pueblos, de las culturas que fueron entrando al mundo islámico, lo hicieron pacíficamente y no por métodos violentos. Eso está claro. Muy Perdón, bien. una pregunta. ¿En Mauricio. qué texto está escrito esa sugerencia? La yihad está dentro del... Esto de los que creen por la fe y a los que no incluso por la fuerza, esto es está dentro del Corán, ¿verdad? Ah, está dentro del Corán, ok. Sí. O sea que por ahí lo tenés. Muy bien. Después, todos estos preceptos que comprende la religión islámica van a reconocer dos fuentes fundamentales para su aplicación posterior a la comunidad islámica. La fuente primaria y fundamental es, por supuesto, el texto del Corán. Ya sabemos, por lo que hablamos las semanas anteriores, que el Corán, a diferencia de los textos canónicos sagrados judíos y cristianos, rápidamente apareció por escrito, con el tercer califa, ¿verdad? Con el tercer califa, con Uthman. Uthman realizó la puesta por escrito de la versión definitiva del Corán durante el siglo VII, ¿verdad? Unos 20 o 30 años después de fallecer Muhammad. Nosotros sabemos que el canon judío se conforma recién después de la venida del segundo cautiverio en Babilonia, es un proceso que tarda muchos siglos, y el canon cristiano también, que se termina consolidando en el siglo IV con los concilios de Nicea y de Constantinopla. O sea que son los dos procesos de formulación de los libros canónicos judeocristianos, son procesos que llevan mucho tiempo histórico, ¿no? Y sufren numerosas reescrituras, agregados, añadidos, eliminaciones, etcétera, etcétera, hasta que se llegan a los textos definitivos, ¿no? Que todos se empiezan a poner por escrito fundamentalmente en el siglo I después de Cristo, es decir, en el siglo I de la era común. En el caso judío, cuando desaparece la centralidad del Templo de Jerusalén en el 71, cuando se le destruye, y la comunidad judía comienza la diáspora y necesitan por escrito la tradición, porque antes la centralidad y la interpretación estaban en el templo. Ahora, al desaparecer el templo, había comunidades judías por todos lados, cada uno con su conductor, y el riesgo de tener interpretaciones diferentes era mayúsculo, por lo tanto se procedió a poner por escrito las tradiciones judías y demás historias. Y con el cristianismo pasó lo mismo, es exactamente a partir del 60, del 70, en la misma época que se produce la pasada a escrito del canon judío, se empieza a procesar por escrito el canon cristiano, clarísimamente con los evangelios. El primero es del 60, 70, los sinópticos, por ahí. Muy bien. En el caso del Islam, obvio, el proceso de revelación se cumple en el siglo VII. Ya de aquel momento en que se escribieron los textos judíos y cristianos, que fue en el siglo I, estamos en el siglo VII. Pasó 600 años. Ahora, los árabes tenían claro los líos que habían tenido los judíos y los cristianos para llegar al acuerdo de sus textos canónicos. Y por tanto, el tercer califa, cuando se dio cuenta de que podía pasar lo mismo con el Islam, y que el Islam se dividiera por diversas interpretaciones o por diversas formulaciones de los textos sagrados, rápidamente llamó a todos los compañeros vivos de Muhammad, que todavía existían, a los más jovencitos que habían estado vivos cuando Muhammad terminó su revelación, y a una cantidad de estudiosos que se conocían al dedillo la revelación oral que les había estado diciendo Muhammad. Había apuntes de todo lo que había estado diciendo Muhammad, ¿verdad? En distintos soportes, hueso, pergamino, escritos de distinto tipo, los reunió a todos y hicieron la versión consensuada y definitiva de la revelación coránica. Y Uthman, muy inteligentemente, una vez que se produjo el texto, hizo quemar
todos los antecedentes que se habían usado, para que luego no apareciera 10 años después uno con un papelito y dijera, oigan, no, porque miren, en este papelito que tenía yo decía que tal y que cual. O sea que ese intento de que no hubiese disputa respecto al dogma, bueno, sabemos que no se logró del todo porque poco después se produce la separación del grupo chiita y la aparición de otros movimientos como los yariyíes, los ismailitas, los fatimitas, y los etcétera, etcétera, porque son muchos, que también empiezan a interpretar. Pero ¿por qué se produce esto? Porque, por un lado, el Corán es la fuente fundamental de la religión y del concepto sociopolítico del Islam. Como es la palabra de Dios directamente, es la palabra increada, verdadera e infalible de Dios transmitida a través de su profeta. Y por lo tanto, lo que está en el Corán es la verdad absoluta e indiscutible para cualquier musulmán. No tiene vuelta de hoja, ¿sí? Pero, junto con el Islam, con el Corán, aparece otra fuente de las comunidades islámicas, que es la propia acción y actuación de Muhammad, del profeta, ¿verdad? Porque durante esos 22 años de revelación, en la revelación no estaban todos los problemas a los cuales se enfrentaba la nueva comunidad de creyentes. Había cosas sobre las cuales el Corán no decía nada. O lo que decía era un poco oscuro y no se tenía muy claro qué había querido decir Alá cuando dijo A, B o C. Entonces, el encargado de aclarar esas dudas era Muhammad. El encargado de, cuando había algo que en el Corán no estaba especificado, Muhammad como portavoz de Dios, era el que indicaba qué era lo que había que hacer. O sea que las interpretaciones de Muhammad, los propios actos de la vida privada y pública de Muhammad se convierten en la segunda fuente sobre la cual se instrumenta la religión y la sociedad islámica. Esta tradición era oral, al igual que el Corán, ¿verdad? El Corán, que es recitación, porque vivimos en el mundo de la memorización a través del recitado. O sea que el mundo árabe es un mundo oral, como es la mayoría de la antigüedad, porque la escritura la manejan 4 nada más, es un mundo oral. Y la memorización se produce a través de la recitación. Y por lo tanto el Corán, que quiere decir recitado, pronto se pasa por escrito, ¿verdad? En el siglo VII, en la mitad del siglo VII tenemos el Corán por escrito. Pero lo que es la tradición, los dichos y la propia acción de Muhammad, que se conoce como Sunna, la Sunna, S-U-N-N-A, la Sunna es el conjunto de explicaciones, actitudes y acciones del profeta. Esa es la otra gran fuente sobre la cual se vertebra la sociedad islámica. La Sunna se mantiene oral hasta el siglo IX. O sea que recién 2 siglos después que el Corán, casi 200 años después, se consigna por escrito la Sunna, lo cual era lógico también, ¿por qué? Porque el profeta ya se había muerto los compañeros directos del profeta que podían echar alguna luz o aclarar alguna cosa que en la oralidad hubiese problemas, ¿verdad? Ya todas esas referentes se habían perdido. Y la posibilidad de que la Sunna comenzase a ser interpretada en forma divergente era patente, igual que había sucedido en el mundo judío y en el mundo cristiano. Por lo tanto, se pasó por escrito, ¿verdad? Se pasó por escrito en el intento de mantener la unicidad de la Sunna. O sea que en el siglo IX, durante el califato abasí, no el de los omeyas, sino el califato abasí con sede en Bagdad, se pasa por escrito la Sunna. El pasaje por escrito de la Sunna se conoce como Hadith, H-A-D-I-T. El Hadith, y si es plural, los hadices, es el compendio de acciones, explicaciones, etcétera, etcétera, del profeta. O sea que el Corán, indiscutido, y la Sunna, convertida en escrito al Hadith, esas son las bases del Islam, tanto desde su punto de vista religioso como político-social, etcétera, etcétera. Obviamente, si el Corán era absolutamente infalible porque era la propia palabra de Dios, no era lo mismo con la Sunna y con el Hadith. ¿Por qué? Porque Muhammad jamás
se atribuyó, ni le atribuyeron, un carácter sagrado particular. Él no era como Jesús, uno y trino con Dios, ni era un profeta judío de la talla de cualquiera de los profetas mayores o menores del judaísmo, que tienen una directa infalibilidad, en tanto son portavoces de la palabra de Jehová, de alguna manera. En el caso de Muhammad siempre dijo: yo soy un ser humano normal, soy nada más que un portavoz y repito lo que Alá me está comunicando, ¿verdad? Entonces, nunca desde el inicio, nunca se le concedió a Muhammad el carácter de infalible. O sea que lo que Muhammad decía, como lo que decía cualquier hombre o hacía, podía eventualmente ser erróneo, porque lo único que es verdadero, justo y correcto y recto es el Corán, pero no la sunna. Dale, que intentamos otra vez, por favor. Entonces, conclusión, acá empiezan, lo que quisieron evitar empieza a darse. ¿Qué? Si la palabra de Muhammad o el accionar de Muhammad eventualmente puede ser interpretado de diversas formas, porque no necesariamente es infalible, entonces aparecen las escuelas de interpretación de la Sunna y del Hadith. Y básicamente nosotros sabemos que un poquito antes el Islam se dividió entre chiitas y sunitas los que siguen la Sunna, y es por cuestiones sucesivas. Después vamos a hablar bien de la Shia y de todo esto, pero en este momento no importa. Lo que importa es que nosotros tengamos claro que esas dos fuentes en las cuales se basa la sociedad islámica, el Corán y el Sunna Hadith, son la base de la ley islámica, de la Sharia, ¿verdad? La Sharia con S-H, Sharia. La Sharia, es decir, todos los estados musulmanes islámicos tienen como gran concreción y maravillosa concreción de su ideario religioso y político-social, baja a tierra a través de la ley islámica, que es la Sharia, que se aplica en todos los países islámicos con diverso grado y diversos matices, como lo sabemos claramente al día de hoy, ¿verdad? Hay cosas que puede hacer un hombre o una mujer en Arabia Saudita y no la puede hacer en Irán, o no la puede hacer en Afganistán, o la puede hacer en cualquier otro lado, en Pakistán o yo qué sé qué, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí empiezan las interpretaciones a diverger sobre la Sunna y el Hadith. Y básicamente hay 5 escuelas de interpretación de esta segunda fuente del mundo islámico, ¿verdad? Y de esas 5 escuelas interpretativas, hay 4 que son de tradición suní y una que es de tradición chiita, y que van a diferir. Se las nombro simplemente porque pueden haber oído nombrar alguna, pero por las dudas. Las 4 escuelas de tendencia suní son la Shafí, la Hanafí, la Malakí y la Hanbalí, y la de tendencia chiita es la Shafarí, ¿verdad? Acá son como, esto parece como con los abogados, ¿verdad? Cuando hay un tema legal y hay diversas posiciones de los abogados, que unos dicen A, otros dicen B, otros dicen J. Vas a los tribunales, el tribunal de primera instancia dice A, luego va en alzada al tribunal de apelaciones, que dice otra cosa distinta. Cuando no se ponen de acuerdo va a la Suprema Corte, que dice otra cosa. O sea que, ¿por qué? Porque la interpretación, dentro de todo, es libre, porque no está tratando sobre la palabra infalible del Corán, sino sobre la tradición de la Sunna. Y por lo tanto ahí empiezan a aparecer, por eso explica también el mosaico de sociedades diversas que hay dentro o bajo el mismo manto del Islam. Profesan la misma religión, tienen el mismo cuerpo legal dentro de todo, que es la Sharia, pero tienen diversidades en estos elementos. Lo cual para nosotros de afuera es muy complicado de entender, pero es así como vemos. Muy bien, ¿cuáles son las obligaciones que tiene
todo creyente para ser reconocido como miembro de la UMA, cuáles son los preceptos religiosos que debe seguir, ¿verdad? Bueno, estos elementos son 5, se les conoce como los 5 pilares del Islam, ¿verdad? Y comprenden 5 elementos rituales o dogmáticos que son básicamente la profesión de fe, la oración, la limosna, el ayuno y la peregrinación. Esos son los 5 preceptos que debe cumplir el creyente musulmán para estar dentro del ámbito de la fe. De la misma manera que los cristianos tenemos los sacramentos, etcétera, etcétera, que son tantos y cuantos, y que piri que pan. Bueno, más o menos por ahí. ¿En qué consiste cada una de estos temas? La primera obligación de todo musulmán es la profesión de fe, es la shahada. Shahada con SH, Shahada con otra H entre medio de las dos A. Shahada. La shahada o testimonio de fe que al menos una vez en la vida debe realizar el musulmán públicamente, verbalmente y de todo corazón. Es la profesión de fe. Es eso que los cristianos lo hacen a través de la oración del credo, por ejemplo, en el cual se estipula. Y la shahada es muy sencilla, ¿verdad? Con la shahada se abre el Corán. Es la primera aleya del Corán, que es la única que no sigue la distribución del Corán por longitud, ¿verdad? Porque es la más corta de todo, pero es la primera, porque es la profesión de fe de que yo, como musulmán, creo en Alá y en su profeta. Y esa fórmula, se las voy a leer y no se rían, se las voy a leer en árabe, aunque no sé un pomo de árabe, después se las traduzco. Dice, la Alá va ilá, Alá va Muhammad Rasul Alá. ¿Qué quiere decir? Solo hay un Dios y Muhammad es su enviado. Esa es la profesión de fe. Muy sencillita. Reconoce un Dios único y a su profeta. No es el larga oración del credo cristiano, que dice muchas cosas. O sea que, de esa forma, ¿verdad? El creyente, por lo menos una vez en su vida, esto lo debe decir público. Debe manifestar públicamente su adhesión a la fe musulmana a través de esta simple fórmula. Después, la otra obligación es la de orar, que se conoce como salat. Salat es el S-A-L-A-T. El salat implica las famosas 5 oraciones diarias que el creyente realiza, orientado hacia la Meca. Al principio se hacía orientado hacia Jerusalén, luego se cambió hacia la Meca. Y esas oraciones se hace una antes de la salida del sol, otra al mediodía, otra entre las 3 y las 5 de la tarde, otra antes de acostarse y la última a la medianoche. Claro, para un dormilón como yo, no sé cómo, digo dormilón, para un búho como yo no sé cómo haría, ¿verdad? Porque yo me acuesto a las 2:30 de la mañana, entonces, ¿qué hago? Primero la de la medianoche y después la de que me acuesto. Bueno, no importa. Pero esas son las 5 oraciones. En la época que no había electricidad, ni televisión, ni radio, ni nada por ahí, la gente se acostaba cuando el sol se iba y poco más. O sea que esas son las 5 oraciones. A las oraciones son precedidas de abluciones, ¿verdad? El prosternarse, que es una característica típica de todas las religiones del mundo, el hecho de inclinarse ante la divinidad, de las formas diversas que lo hace cada religión, pero que existen todas las religiones, tanto las monoteístas como todas las otras, prácticamente. O sea que, precedida de prosternaciones, de abluciones, se hacen en comunidad, en la mezquita, y cuando hablamos de comunidad, se hacen en comunidad masculina, obviously. Las mujeres la pueden hacer en su casa, pero no en la mezquita. Aunque, ojo, es probable que en algunos de los países islámicos se pueda hacer en el templo, cosa que no estoy seguro, ojo, o sea que no lo tomen como una... Hay que chequearlo porque no tengo seguridad, ¿verdad?
si existe la posibilidad de que las mujeres, a través de estar separadas físicamente dentro del ámbito del templo y demás, pueden o no realizar la oración. Supongo que sí, pero no estoy seguro. O sea que ténganlo claro, hay que chequear esto. En principio, y en los orígenes, estamos en una comunidad patriarcal, donde el que vale es el hombre, y por lo tanto, todo esto es el hombre el que lo realiza de alguna manera. O sea que, conclusión, se hace en la mezquita, donde se concurre con el llamado del almuecín, ¿verdad? Aquel que se sube allá a la torre y empieza a llamar al pueblo a la oración, todo el mundo deja su actividad y realizan la oración. Y bueno, y los días viernes, que es el día sagrado para los musulmanes, como verán, para diferenciarnos bien las tres religiones monoteístas, unos elegimos el domingo, otros el sábado y otros el viernes. Cosa de tener los tres bien diferenciados. El viernes, ahí en el viernes la oración principal, que es la que tiene lugar a primera hora de la tarde, esa oración principal es precedida por un sermón que realiza el imán, que es el conductor religioso de la comunidad dentro de la mezquita, ¿verdad? Así como en la misa cristiana hay un momento del sermón del oficiante que se hace desde el púlpito, y dentro del rito judío me imagino que también hay la palabra del rabino o de quien oriente el acto religioso dirigiéndose a la comunidad y poniendo en función la liturgia de cada una de las religiones, ¿verdad? Cada época es una festividad diferente o una época distinta del calendario litúrgico, y son los oficiantes los que se encargan de explicitarlo a los fieles, ¿verdad? Los distintos ciclos litúrgicos que tanto el judaísmo como el cristianismo como el islam tienen, claramente. Eso respecto al salat, a la oración. Luego tenemos el zakat que es con Z, con K y con T, zakat. El zakat es la limosna. Es la limosna. Que la limosna, acá hay una factible confusión con dos cosas. Primero, el pago del zakat o limosna surge en principio del impuesto establecido por Muhammad a los miembros acomodados de la comunidad de la UMA, de la incipiente UMA, con el objeto de ayudar a los necesitados. Y solo una vez pagado, el buen musulmán se aseguraba la posesión legítima y purificada del resto de sus bienes. Percibida más adelante por los estados musulmanes a la manera de un verdadero impuesto a los pueblos sometidos, se la usó muchas veces para redimir prisioneros de guerra o para financiar la yihad, que según los estudiosos islámicos comprendería también el bienestar y la educación de los musulmanes. O sea que acá sigue una tendencia que sacan del contexto judío. No hay que olvidar que el Islam está muy próximo a la construcción religiosa judía, porque en la zona sur de Arabia había una gran cantidad de comunidades judías que fue con las que mayor trato tuvo Muhammad. También tuvo trato, obviamente, con las cristianas del norte, con las lasmíes y las ganasíes, pero de todas maneras tiene una mayor impronta del monoteísmo judío, y en el pueblo judío el tema del socorro a la comunidad era una de los grandes pilares del judaísmo, y fue la envidia de todas las culturas que se cruzaron alguna vez con el judaísmo. Los romanos lo quisieron hacer y les fracasó, ¿verdad? Todo el andamiaje de la caridad cristiana está de alguna manera basado, aunque no con igual éxito, en el sistema judío, y el Islam trata de hacer exactamente lo mismo, ¿verdad? Bueno, acá también fue un dardo o una pedrada bien dirigida de Muhammad contra su familia rica, ¿verdad? No se olviden que Muhammad, que era miembro de una de las familias del clan principal de los Quraishíes de Medina, era de la rama pobre de los Quraishíes, ¿verdad? Y toda su parentela, de los otros clanes que conformaban la familia de los Quraishíes, eran mucho más ricos. Y él se quejaba amargamente de que su propio clan no podía prosperar porque los otros los presionaban y no les permitían mejorar su condición económica. O sea que siempre les tuvo mucha tirria
a esos parientes ricos que le hicieron vivir una vida miserable hasta que casóse con Yadilla, la rica viuda. Y por lo tanto esto fue cuando de Medina se produce la guerra con la Meca y Medina con el profeta triunfa, esta es el cobro que le hace Muhammad a sus parientes ricos que lo expulsaron y nunca quisieron saber nada de él. Les estableció un impuesto, que es el origen de este tema de la limosna. Y con el impuesto que le cobraba a sus ricos parientes, subvenía a las necesidades de la gente más necesitada y más pobre de la comunidad de la umma. Esto a medida que el Islam sale de Arabia, bueno, va a empezar a cobrarle a todas las poblaciones no árabes un impuesto, con el cual mantiene, obviamente, el ejército y toda la parafernalia, porque siempre el dinero tiene que aparecer en algún lado, tiene que sustentar todo esto. Y también, al principio, no sé exactamente cuándo se dejó de cobrar, o si aún se cobra en algún lado, a los que profesaban las otras religiones del libro, léase cristianos y judíos, se les cobraba un impuesto especial que les permitía mantener sus bienes y poder profesar libremente su religión con su ritualidad. Y esto se llamaba el dimie, o sea que era el nombre del impuesto ¿verdad? Por eso a los judíos y cristianos que viven bajo dominio islámico se les conoce como dimíes, son aquellos que pagan ese impuesto especial. Yo no lo sé, sinceramente, hay que buscarlo, si eso sigue vigente en la actualidad y a las poblaciones cristianas o judías que viven bajo territorios musulmanes pagan algún tipo de impuesto especial. Obviamente, ahora los estados modernos tienen sus sistemas fiscales, su impositiva y todo lo demás, y posiblemente esto no sea así, todos deben pagar un impuesto, pero desconozco en realidad si hay algo que se asemeje a esto que en el origen era así. Pero bueno, lo importante es tener siempre puertas para seguir investigando y averiguar cosas. En su origen esto era así y la limosna permite socorrer, dar educación y bienestar a los miembros necesitados de la umma. El otro precepto es el Saum, S-A-U-M, el Saum o ayuno, que es obligatorio, como todos sabemos, en el mes de Ramadán, y que comprende la abstinencia total de alimentos, de bebida y de relaciones sexuales desde la salida del sol hasta su puesta durante el transcurso del Ramadán. Es una costumbre seguida al pie de la letra por todas las comunidades islámicas y cuyo cumplimiento es estrechamente vigilado por la propia comunidad. Yo he estado en Ramadán en Marruecos y en Argelia, y en esos lugares, si durante el periodo de tiempo que no se puede beber algo o comer algo, pescan alguno que, si no tiene razones de salud certificadas debidamente, lo pescan bebiendo o fumando o tomando algo, le pegan unas viabas de aquí te espero. Y en algunos países los meten presos directamente y tienen una pena considerable por el incumplimiento de esta tema. Y aparte lo gracioso del tema es que en Marruecos, me acuerdo que el inicio de la jornada del ayuno es al salir del sol, se anuncia normalmente con un cañonazo, a partir de ahí no se puede hacer nada de esto, y luego al caer la tarde, con otro cañonazo, se anuncia el fin de la jornada de ayuno, y entonces durante un par de horas no hay nadie en la calle, parece el partido de Uruguay con alguien, ¿verdad? Que desaparece todo el mundo en la calle, porque están comiendo y bebiendo, haciendo todo rápidamente durante la noche, antes de que suene el cañonazo de la mañana siguiente y otra vez tengan que abstenerse de todo esto. Es muy interesante el tema, pero es respetado escrupulosamente. Y finalmente la quinta obligación, que ya la vimos de alguna manera, es la peregrinación, el Hajj, H-A-C-H, Hajj, el Hajj, peregrinación al santuario de la Kaaba en la Meca, debía ser realizado al menos una vez en la vida por todo musulmán mayor de edad que se encontrara en situación de efectuarlo. Celebrado en los primeros 10 días
del último mes del calendario lunar exigía un estado de pureza absoluto de los peregrinos, consistía en un ritual largo y complejo de varias etapas, como dar 7 vueltas alrededor del santuario, correr 7 veces entre los 2 montículos próximos al santuario, realizar caminatas hasta las localidades de Arafat y de Mina, escuchando un sermón en Arafat y ofreciendo un sacrificio en conmemoración del realizado por Abraham, ¿verdad? Acá en el Hajj se mantiene y se renueva el compromiso del Islam con la tradición abrámica, porque uno de los actos fundamentales del Hajj es la realización de este sacrificio en honor y recordación del sacrificio de Abraham, que es el que abre el proceso de los monoteísmos, porque es el primero que reconoce un Dios único, a Elohim, y del cual derivan las 3 religiones monoteístas, ¿verdad? O sea que, obviamente, estos preceptos y las fuentes dogmáticas y todo lo demás, implicaba que el buen funcionamiento de la comunidad de creyentes de la UMA debía seguir estrictamente la Sharia, o ley islámica, que tiene un contenido, no tiene solo un contenido estrictamente legal o jurídico, sino que comporta también preceptos de carácter ético, por lo que no todo incumplimiento de la misma puede ser llevada ante los tribunales de justicia. O sea que acá es un sistema complejo y diferente al que habitualmente vemos en Occidente, porque en la Sharia hay preceptos que son jurídicos realmente, como nosotros comprendemos el término de jurídico, pero hay otros preceptos que son de tipo moral o de tipo de comportamiento, ¿verdad? Bueno, todo el tema de Irán se refiere a esa parte no jurídica del todo de la Sharia, ¿verdad? Cuando a la iraní la detiene la policía de las buenas costumbres, de la moral, por incumplimiento de un precepto moral, que es la cobertura con el velo, ¿verdad? O sea que si no la hubieran matado, no hubiera ido a un tribunal de justicia ordinario, sino que hubiera ido al tribunal específico que juzga el apartamiento de los preceptos morales, entre los cuales está el código de vestimenta, el código de alimentación, el código de decoro en la vida pública, ¿verdad? De cómo puede caminar un hombre y una mujer por la calle, a dónde puede ir la mujer si necesita estar acompañada, cómo tiene que estar vestida, todas esas historietas, ¿verdad? Que están dentro de la Sharia, pero no se lleva al incumplimiento ante un tribunal judicial donde van otro tipo de temas. Y eso hace también diferente, eso explica por qué en Irán matan a una mujer que tiene mal puesto el velo y en otros países islámicos no necesitan usar el velo si quieren. La Sharia es la misma. Sin embargo, la interpretación que hace cada comunidad es diferente. Porque acá la Sharia baja a tierra a través del consenso comunitario. El juez, el cadí, cuando no hay ninguna norma específica en el Corán o en los otros cuerpos que fundamentan el Estado Islámico, debe fallar igual en virtud de su sentido individual de responsabilidad como musulmán. Eso pasa lo mismo con el sistema nuestro, ¿verdad? Un juez está obligado a fallar, aunque no haya norma específica, y se tiene que guiar por los principios generales del derecho. O sea que un juez no puede decir, yo este caso no lo resuelvo porque no hay ningún artículo en ninguna ley que específicamente diga cómo se tiene que resolver esto. El juez tiene que ir a los principios generales del derecho y interpretar, integrar y fallar. No puede dejar de fallar. En el caso de la justicia islámica es lo mismo. Cuando no hay preceptos a seguir, el cadí, el juez, en su recta responsabilidad ante Dios, debe en conciencia juzgar. Y normalmente cuando va cambiando las costumbres, esas interpretaciones se tienen que adaptar al consenso comunitario. Eso explica, obviamente, por qué hace un poquito tiempo en Arabia permiten a las mujeres conducir vehículos cuando hasta entonces no lo permitían. Bueno, el consenso comunitario
fue cambiando hasta habilitar que las mujeres árabes de Arabia Saudita puedan conducir un vehículo. Cuando hasta el momento actual, desde el siglo VII, no podían. Bueno, no había auto en el siglo VII, pero, ¿verdad? Digo, entonces, ese cambio de no permitirles conducir a permitirles conducir llevó un largo tiempo, hasta que el cuerpo legal se da cuenta que la comunidad ya no es proclive a mantener la prohibición, sino que es proclive y consensuadamente desea habilitar para que la mujer haga eso. Eso explica por qué las costumbres y el avance en las diversas sociedades islámicas es diverso. ¿Por qué en unos lados se pueden hacer X cosas? ¿Por qué en otros lados no se pueden hacer otras cosas? Etcétera, etcétera. Todo deriva de la aplicación e interpretación de la Sharia y de todo esto. O sea que es complejo, pero es interesante. No es la misma sistemática que tenemos en Occidente. Por eso a veces nos cuesta trabajo entender del todo. Y a veces nos causa mucha desazón el decir, ¿cómo? ¿Cómo si acá, si vengo a este país puedo hacer así? Si voy al país de al lado, eso que podía hacer acá ya no lo puedo hacer. O acá, si hago esto no me pasa nada y si hago esto me meten preso. O me cortan la cabeza o me cortan la mano o vaya a saber lo que me pasa. Y bueno, eso es lo que ahora los chicos que han ido a seguir el Mundial, es verdad, se han tenido que aprender al pie de la letra las cosas que en Qatar se pueden o no se pueden hacer. Que no son necesariamente las que se pueden o no se pueden hacer en Arabia Saudita, en Irán o en cualquier otro lado. Interesante. Bueno, por acá lo vamos a ir dejando. Nosotros lo que vamos a ver cuando retomemos el próximo año, vamos a echarle una ojeadita a cómo se realiza el proceso del conocimiento dentro del mundo islámico, ¿verdad? Cómo esas tribus que tenían un escasísimo bagaje cultural, porque vivían en etapas, no digo precivilizatorias, porque había civilización árabe, pero digamos que no habían llegado ni por asomo a las alturas del conocimiento clásico tradicional de la antigüedad. Y por lo tanto, nosotros le tenemos que echar una ojeada cómo se produce el crecimiento de la cultura intelectual musulmana, islámica, ¿verdad? Porque va a llegar a su máximo esplendor durante el califato abasí. El califato abasí termina con la invasión de los mogoles en el siglo XIII, 1200 y algo, no me acuerdo la fecha exacta, ¿verdad? Pero desde que termina la dinastía omeya, que queda circunscripta al Andalus, en la península ibérica, el resto del mundo islámico pasa a poder de la dinastía abasí, que se origina en Abbas, uno de los tíos de Muhammad, ¿verdad? Y ahí, durante los siglos, casi 3 siglos, que los abasíes dominan, ¿verdad? Llega al máximo esplendor la parte filosófica y científica del Islam. Y luego vemos que eso durante los siglos 9, 10, 11 está en pleno apogeo, da las cumbres de la cultura islámica. A partir del siglo XII empieza a trabarse y empieza a prevalecer la rigurosidad del esquema y de la conducción religiosa. Yo, ya que estamos en épocas de mundial, parafraseando lo que sucede ahora, digamos que en esa época los intelectuales y los filósofos del Islam perdieron por goleada ante los imanes, ulemas y ayatolas y demás equipo religioso que jugó este partido, ¿verdad? Terminan perdiendo y ya todo ese proceso brillante que tuvo el Islam abasí comienza a decaer y se comienza a cristalizar el mundo islámico, ¿verdad? Una vez que fundamentalmente eso sucede porque la introducción del pensamiento aristotélico los vuelve locos a los religiosos y por lo tanto le meten el palo en la rueda y lo detienen en forma brusca y, en fin, eso es interesante. Por eso digo que hay que echarle una ojeada a eso porque tiene que ver con el desarrollo de la cultura occidental
y es necesario darle una ojeadita que nos permite entender mejor algunas cosas, y luego terminaríamos de ver la parte de arte islámico, que es muy interesante y muy particular también. O sea que bueno, por ahí quedamos. Antes de terminar, ¿alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer sobre esto que estamos viendo? Yo, a ver, estoy mirando una de las pantallas, nada más. Ña, ña. ¿Alguien quiere decir algo? Andrés, Sí, Chelsea, Jessy. dime, ¿esta es la última clase del año? Porque eso que tú Así es, dices que madame. tenemos que ver o va a ser para el año que viene. No, eso el año que viene. Este año Ah, hemos finalizado. Nos vamos a encontrar el miércoles que el viene, miércoles presencial. próximo. Sí, madame, el miércoles próximo. Los que quieran acercarse a nuestro local de Arenal Grande, vamos a compartir con los compañeros del martes y del miércoles, vamos a compartir nuestra tradicional despedida para desearnos una feliz conclusión del año, un buen inicio del que viene, y pronto en febrero ya recomenzamos con actividades generales que va a haber en febrero, que se les van a comunicar, y en marzo comenzamos con la actividad normal de talleres, con todos los datos que ustedes tienen, que han recibido sobre el tema de actividades para el año próximo. Así que por ahí anda todo. ¿Alguna cosa que El quieran miércoles aclarar? que viene, perdón, el miércoles que viene, ¿a qué hora, Andrés, nos reuniríamos? A las 6 de la tarde. Ah, bueno, gracias, gracias. Una Andrés, ¿Perla? pregunta, una pregunta. Para trasladarse a la Meca, el musulmán tiene que disponer de cierto dinero, ¿no? Y todos los musulmanes pueden hacerlo. No, no pueden. Por eso mismo se establece que aquel, según sus posibilidades, porque está claro que esa millonada de musulmanes que hay en el mundo, no todos pueden realizar la peregrinación, por temas económicos, por temas de salud, por muchos diversos temas. Entonces, acá la obligación de realizar la peregrinación es sustituible por otros mecanismos, que son variados, y cada lugar, cada comunidad lo fija. Se puede sustituir por oración, se puede sustituir de repente por peregrinaje, si hay algún otro lugar santo más cerca, o alguna particularidad dentro del país que pueda funcionar como sustituto en el ciclo de adoración a Alá. Bueno, ahí hay diversas opciones, porque lo tienen clarísimo, que es imposible. Claro. Eso era posible cuando hablamos del Islam resumido a Arabia, ¿verdad? Que la Meca estaba ahí. Estaba, no sé, un kilómetro más, kilómetro menos. Pero ya cuando el Islam adquiere el desarrollo territorial que adquiere, en esas épocas más difícil que ahora, incluso, porque ahora es cuestión mucho de dinero más bien, ¿verdad? Claro, porque los pasajes están caros, porque el alojamiento en la Meca es un lío, por eso se arman esos campamentos brutales de tiendas en la época de la peregrinación. Sabemos que 2x3 hay graves problemas, ha habido estampidas tremendas con decenas de muertos en más de una ocasión, porque concurren millones de personas a ese lugar pequeño que tienen que hacer todo esto. O sea que es muy complejo. Y entonces, obviamente, que Andrés, con el correr del tiempo se fue ¿se supone sustituyendo. que van durante el Ramadán nada más? ¿No pueden ir en cualquier momento del año? No, no. Ah, Eso, la peregrinación tiene una fecha, no es durante el Ramadán. ¿no? Tiene una fecha específica. No es durante el Ramadán. Es en otra fecha específica, en esos 10 últimos días. Por eso es una fecha variable, porque son calendarios lunares. O sea que siempre varían de fecha, son fechas móviles. Pero la peregrinación se hace en ese periodo, nada más. Ah, Después también se puede ir fuera de ese periodo y se toma igual en consideración como cumplimiento del precepto de la peregrinación. Porque de repente hay gente que no puede ir en ese periodo, pero puede ir 3 meses antes o 5 meses después. Y por lo tanto, esa peregrinación que hace se le valida como la peregrinación que tiene que hacer cumpliendo el precepto. Por
porque es obvio, porque también ellos, a ver, ¿qué pasa si los 1000 no sé cuántos millones de Van se les todos ocurriera a todos Bueno, ir, a la seguro. Meca? Es imposible. O sea que eso se ha ido aligerando. Perla, tú querías preguntar algo. Perla, No, yo lo que simplemente quería agradecerte por todas las clases, a pesar de que el miércoles es la despedida, yo creo que voy a estar, pero igual me parecía 2 palabras, ¿no? Muchas gracias por todo, no, por tus gracias a clases, ustedes por por tu acompañar. paciencia y bueno, gracias. Gracias por acompañar, por haber tenido un grupo primero, tan respetuoso de esta nueva modalidad que es el Zoom, que es difícil para todos, que no es lo mismo que estar presente. Hay más de una pantalla y por lo tanto yo no puedo estar cambiando de pantalla y prestando la atención a todo y me pierdo muchas cosas y eso es uno de los defectos que tiene el Zoom, de que uno se pierde mucha gestualidad, se pierde a veces cuando uno tiene más de una pantalla, a veces no puede seguir muy de cerca y de repente hay gente que uno ve que pone cara extraña y uno dice, esta no entendió, vamos a explicar otra vez. Eso lo perdemos, ¿verdad? Porque es muy fácil perder el hilo de lo que uno va, sobre todo yo que normalmente no uso mucho temas muy escritos ni esquemas. Entonces, si yo empiezo a prestarle mucha atención a la gestualidad o a lo que ustedes hacen, pierdo el hilo, obviamente. Claro. Entonces, crea esas dificultades. No es la misma posibilidad de participación que se puede hacer en un grupo presencial, obviamente. Pero bueno, es un mecanismo que vino, que no se va a ir, que también tiene muchas cosas positivas para la gente que de repente no está bien del todo y no quiere salir de casa por diversas razones, le permite seguir una actividad. Los que no pueden verlo al horario del taller por H o por B lo pueden ver en la grabación en otro horario. En fin, hay una serie de ventajas también que bueno, nunca nada es ni negro ni blanco. Bueno, tampoco esto es ni negro ni blanco. Pero bueno, nos ha permitido, de todas maneras, durante las épocas duras de la pandemia, nos ha permitido mantener vinculación con mucha gente que de otra manera hubiera quedado totalmente aislada y totalmente sola. Y también es una ventana al mundo que nos permite participar de otras cosas que antes la presencialidad no lo permitía. Y bueno, entonces uno tiene que tratar de aprovechar las ventajas que tiene y de minimizar dentro de lo posible las desventajas que tiene. Cuando uno tiene un grupo que primero maneja la técnica de cómo entrar, salir, silenciarse, cuando lo maneja razonablemente bien, el Zoom se realiza en forma razonable, no es un caos, ¿verdad? Eso nos pasaba al principio, nos pasaba a todos, que te veo, que no te oigo, que no sé qué, que no sé cuánto, porque todos tuvimos que aprender, ¿verdad? Ninguno de nosotros teníamos la más pálida idea de cómo se manejaba esto, y fue un gran desafío interesante para la gente de edad, porque nos obligó a meternos en campos tecnológicos que seguramente, si nos hubieran dejado librados a nuestra propia voluntad, ninguno de nosotros hubiera entrado, o muy pocos de nosotros hubieran entrado, ¿verdad? Porque todos le tenemos como una cierta desconfianza o tirria, o como le queramos llamar, a lo tecnológico, porque no son nuestros lenguajes, y entonces nos cuesta trabajo, obviamente. Pero fue un desafío muy interesante, porque nos obligó sí o sí a meternos en esto, ¿verdad? Y hoy podemos hacer una cantidad de cosas que antes no podíamos. Y eso es muy bueno, ¿verdad? Y eso explica que, bueno, que hasta el último día en el que habitamos esta tierra, somos capaces de aprender cosas nuevas, y de poder hacerlo. Y eso es estupendo, ¿no? Claro. O sea que por eso digo que hay que verle lo positivo que tiene y quedarse en lo positivo. Pues ya para negativo hay tantas cosas en el mundo que ¿para qué sumarle otras, verdad? Más vale quedarnos en esto, en lo positivo que tiene. Y bueno, lo que sí vamos a intentar, porque lo estuvimos justamente conversando en las directivas estas últimas semanas, es como vamos a continuar con muchas actividades por Zoom, obviamente, lo que vamos a sugerir y a proponer a nuestros compañeros animadores que tienen talleres virtuales, que durante el año intenten realizar encuentros presenciales
con sus participantes. Bueno, Porque a veces hay muchos que no se conocen entre sí. muy interesante. Y no los conocemos tampoco nosotros, ¿verdad? Entonces, claro, este año se nos evaporó de tal manera, yo no sé por qué, porque aparte no nos dio tiempo a veces de instrumentar algunas cosas. Una que nos quedó en el tintero fue esa. Muchos grupos de Zoom lo fueron haciendo, por su propia iniciativa, se fueron juntando a tomar un café, a salir acá o lo que Claro. sea, pero otros muchos no lo hicieron. Entonces, el intento el año que viene es que aquellos talleres que mantengan su modalidad por Zoom intenten durante el año tener alguna instancia de encuentro personal, porque el adulto mayor necesita el encuentro presencial. Es fundamental en las edades nuestras, porque el Zoom tiene un riesgo grave que es el aislamiento. Un aislamiento engañoso, porque nos parece que estamos conectados, pero también estamos solos. Y hay gente que el médico le ha tenido que decir al psicólogo, oiga, usted tiene que salir de casa. Usted no puede vivir encerrada en su casa, presa del miedo al contagio, del miedo a no sé qué, o de la comodidad de estar en chancletas y pantuflas, con el pantalón del pijama abajo, porque igual me ven la parte de arriba, no me ven el pantalón del pijama, o si estoy en calzoncillos tampoco, ¿verdad? Y te obligan a vestirte, a peinarte, a salir y a seguir circulando. Y eso es muy importante. Hay a mucha gente que sus psicólogos o sus terapeutas le están diciendo, oiga, bárbaro, pero usted salga. Usted tiene que salir. Porque no, su vida no se puede circunscribir a una pantalla. Porque la vida es mucho más que una pantalla. La pantalla nos viene bien, la utilizaremos en todo aquello que tengamos que utilizarlo, pero hay que luchar por una presencialidad necesaria para todos nosotros, que es fundamental tenerla. Así que bueno, el intento el año que viene va a ser que, bueno, que durante el correr del año organicemos alguna cosa o nos juntamos para hacer un paseo o hacer una visita a algún lado un sábado de mañana, o nos vamos a la cafetería a tomar, lo que mongo sea. Ahí cada grupo organizará y verá qué cosas puede hacer para, bueno, más allá de mantener un contacto semanal a través de un Zoom, cada tanto, si es una vez en el año, una vez, si son más de una vez, mejor, nos podamos ver en forma más... Porque todos sabemos, ¿verdad? Cuando vamos a una clase presencial, mientras empezamos o cuando terminamos, charlamos con el que se sentó al lado o con el que se sentó atrás, nos enteramos de los problemas que... Sabemos que los problemas nuestros también los tiene el de al lado, y entonces nos pesan menos. Arreglamos para irnos a tomar un cafecito, para ir al cine, hablamos de los nietos, de los hijos, de la vecina, del perro, del gato, y eso en un Zoom no lo podemos hacer. Lo podemos hacer, ¿verdad? En esos escasos minutos en que se va contactando todo el mundo antes de arrancar, o al final, si hay opción de hacerlo, porque a veces se acaba el Zoom y el Zoom tiene que quedar disponible para otro taller, y no hay tiempo a continuar una conversación como lo que estamos haciendo ahora, ¿verdad? Entonces, por eso hay que compensar el Zoom con otras estrategias, que las tenemos que ir armando cada grupo, porque las estrategias que nosotros armemos pueden no ser interesantes para otro grupo, o el otro grupo puede descubrir otras estrategias que les sirvan más y todo lo demás. O sea que bueno, ese es un tema que les queda de deberes. Piénsense para el año que viene qué cosas podemos hacer en el correr del año para, aparte de juntarnos y de vernos por la pantalla, en algún momento podamos hacer otra cosa juntos, y irnos viendo, irnos conversando de otras cosas como hacemos siempre. Y bueno, por ahí va. Sería interesante que tuvieran referencia con el taller, de repente, una de las actividades. Eso es una propuesta más. Mari Rosa, tú querías agregar algo. Sí, que sería interesante poder volver a los días de café que nos reuníamos en UNI3. Había una presentación, una charla, pero a la vez el encuentro eso se va a volver. De varios talleres. Sí, vamos a volver a los talleres, a los cafés literarios, y vamos a volver a los viernes académicos. Cosa que todos los viernes tengamos una actividad. Que todos los viernes tengamos una actividad alternada. Café literario, actividad académica, café literario, actividad académica, y eso se va a hacer la programación
para que todo el año próximo esté programado este tema, porque también fue de las cosas que intentamos hacer este año, pero la vuelta a la presencialidad tuvo sus bemoles, no fue tampoco, y aparte también tuvimos el tema del encuentro al final, que bueno, nos absorbió unos cuantos meses de trabajo y Fue un bueno, año distinto. Claro. un año distinto, pero de todas maneras todos esos planes Sí. ya están, porque tenemos que retomar esas buenas costumbres que teníamos y que nos permitía justamente el afianzar vínculos que van más allá de que juntos en un taller analicemos X temática y salgamos sabiendo un poco más o un poco menos de lo que hablamos, ¿verdad? Que es un pretexto para lo esencial, que es el cultivo de la sociabilidad, de la participación, del derecho a que todos tenemos a ser escuchados, a todo esto, que es lo que forma parte de la propuesta de UNITRED, ¿verdad? Bueno, si encima nos vamos sabiendo cosas, genial, pero Claro. la propuesta va Mejor. ¿verdad? Para que podamos vivir estos años de vida autorrealizados, a plenitud, haciendo cosas que nos gustan, sintiéndonos bien, estando acompañados por gente que tiene a veces nuestros mismos problemas o que tiene nuestros mismos sueños, nuestras mismas, y nos sentimos acompañados y no nos sentimos solos. ¿Y quién nos iba a decir que a esta edad nosotros íbamos a poder tener amigos nuevos? Claro. Porque los amigos de la escuela o del liceo se fueron perdiendo, con muy Exacto. escasos de esos tenemos. Y todos tenemos amigos nuevos, que son la gente que comparte con nosotros los talleres, los paseos, las idas a tomar café, ir al cine, ir al teatro, y todo lo que surge a partir de UNITRED, ¿verdad? Claro. Y ninguno de nosotros seguramente lo podía tener como cosa que iba a pasarnos en el futuro. Cuando el futuro para el adulto mayor es un continuo de pérdidas. Y nosotros en UNITRED convertimos el continuo de pérdidas en un continuo de ganancias. Esas son las ganancias. Es La cierto. ganancia de encontrarnos con gente amiga, de reanudar. Eso es lo importante. Eso es el proyecto de UNITRED, básicamente. Y se puede lograr. Claro, la pandemia fue como un torpedo bajo la línea de flotación. Nos mató. ¿Verdad? Nos mató, nos complicó la vida horriblemente. Pero Tremendo. supimos reaccionar todos. Y tenemos cosas de las cuales sentirnos orgullosos y felices de haber podido hacer. Que Claro. tal vez ninguno de nosotros pensamos que íbamos a poder hacerlo. Y sin embargo pudimos hacerlo. Y eso Claro. lo deja a uno feliz y contento. Dice, mira cómo pudimos navegar este maremoto que tuvimos y cómo hoy podemos pensar en decir, bueno, retomemos cosas que nos quedaron de camino, hagamos cosas nuevas. Está genial, digo, Claro. todo 100% positivo. Así que bueno, Sí. gente, para mí Bueno. fue una alegría Bueno, muchísimas gracias. Fue- ustedes, y bueno, esperamos reencontrarnos el año que viene para Si Dios seguir con quiere. estas cosas. Así que bueno, Chao. disfruten mucho. Muchas gracias, chao a todos, Andrés. saludos. Gracias. Feliz año para Bien. todos. Nos vemos el Felicidades. miércoles. Gracias. ah, Chau, chau, gracias. Gracias, Muchas Andrés.